Hola, hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, depende de donde se encuentren. Bueno, ya se están uniendo cada vez más. Mientras tanto, les voy dando la bienvenida a este evento, el último evento del trimestre y el último evento de este mes, por supuesto. Este evento dedicado a Absolute Responder Ransomware, Ransomware Response. Qué temática tan interesante. Esta temática siempre la hemos tocado trimestre a trimestre y cada vez se pone mejor, ¿no? Desde los puntos donde hablamos alrededor de cómo este ransomware ahora ya puede ser básicamente un servicio que lo puedes encontrar en la dark web y no tienes que, los ciberdelincuentes no necesitan ningún tipo de conocimiento técnico alrededor de programación y de tecnología para poderlo desplegar, hasta cómo la inteligencia artificial los ha hecho cada vez más y más peligrosos, menos detectables y un largo etcétera, ¿no? Que nos afecta a todos. Entonces, estos eventos nosotros los desplegamos porque para nosotros la seguridad de cada una de sus empresas es fundamental. Queremos que con nuestra ayuda ustedes puedan mantener la integridad y la sostenibilidad de su organización. Y obviamente esto significa poder tener herramientas y alternativas de respuesta a este tipo de actividades delincuenciales que ocurren todos los días. Hoy vamos a estar explorando todas las perspectivas de la ciberresiliencia alrededor del ransomware, cuál es la importancia de tener nuestro parque de dispositivos totalmente fortalecidos con unas posturas de seguridad bien sólidas que permitan una respuesta efectiva a cualquiera de estos ataques, desde la protección de cómo podemos proteger los datos sensibles de los endpoints hasta ver temas críticos que impactan directamente en la seguridad de las operaciones y la confianza de nuestros clientes, porque al final del día ser víctimas de un ataque de ransomware es un daño enorme a la reputación. Hoy día nos acompaña Juan Carlos Marín, quien nos va a ilustrar básicamente la relevancia de cuál es nuestro enfoque. Vamos a estar viendo inclusive, nos va a estar contando cómo se desarrollan casos en la vida real de ataques de ransomware y cómo estos se pueden solucionar. Y bueno, vamos a estar revisando todas las estrategias prácticas de respuesta y alternativas que podamos tener. Obviamente, específicamente soluciones como Absolute nos pueden facilitar la recuperación en un proceso de este tipo. Sin más preámbulos, Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y vamos a dar inicio de una vez a este evento de cómo podemos darle una respuesta efectiva a este tipo de ataques. Juan Carlos. Vale, hola David. Bueno, pues muchas gracias a todos por atender la invitación. Vamos a hablar hoy, como dijo David, del tema de la respuesta al ransomware, especialmente enfocada desde el punto de vista de los endpoints, que es, digamos, nuestra especialidad. Vamos a analizar ese tema y vamos a abordar, pues, qué es lo que está ocurriendo hoy en día con cómo ha seguido avanzando el tema del ransomware. El ransomware ha sido algo que no ha dejado de ser una preocupación para todas las personas en ciberseguridad y para las empresas en general, para las organizaciones en general. Es algo que cada vez es más frecuente, cada vez es más rápido y más común escuchar que alguna empresa, alguna organización tuvo secuestrada su información, tuvo una extracción de información, que la información está comprometida. Este tipo de cosas cada vez se escuchan más y se van a seguir escuchando porque cada vez somos más dependientes del mundo digital para operar nuestros negocios, para operar los diferentes procesos de negocios. Entonces, en esa situación, pues obviamente el tema del ransomware es algo que nos va siempre a afectar. Vamos a hablar un poquito de cómo estamos hoy en día en cuanto a ransomware. Básicamente, tenemos una realidad que es tal vez lo que más ha progresado en los últimos años, en el último año, y es el tema de que ya para generar cualquier ataque ya no se requieren hackers especializados, ya cualquiera lo puede hacer. Existen una serie de toolkits en el dark web que permiten generar un malware, generar un ataque a las diferentes organizaciones partiendo de simples scripts que han desarrollado algunos aficionados que permiten explotar vulnerabilidades existentes en las diferentes herramientas que tenemos, hasta herramientas mucho más sofisticadas que ya han sido creadas por organizaciones criminales, en algunos casos algunas
de estas organizaciones patrocinadas por estados que buscan de alguna manera desestabilizar los países occidentales. Entonces, ahí tenemos muchísimas herramientas que hoy en día ya se consiguen supremamente fácil y que van a generar ataques. Entonces, hoy en día, pues la frecuencia con la cual se generan los ataques, las facilidades que hay para que cualquier persona que esté aburrida o que esté contrariada con una empresa genere un ataque, pues son cada vez más grandes. ¿Sí? Por eso, aquella frase que salió hace unos años que decía que nos preparáramos para un tsunami de ransomware, pues es cada vez más real, ¿no? Decíamos en el 2021 que en esa época, en el 2021, se sufría un ataque cada 11 segundos, había un ataque de ransomware. Hoy en día ya se espera que para el 2031, o sea, ya dentro de unos pocos años, vamos a estar recibiendo un ataque cada 2 segundos. ¿Sí? Se estima que va a ser un ataque en promedio, un ataque de ransomware cada 2 segundos para las diferentes organizaciones del mundo. Este panorama o este tema del ransomware, pues de todas formas, obviamente las organizaciones han venido trabajando para crear herramientas y para protegerse, o sea, el hecho de que exista una mayor concientización de lo que está ocurriendo, pues obviamente ha venido generando también algunas tendencias favorables. Por ejemplo, el hecho de que cada vez menos organizaciones pagan rescates porque cada vez las organizaciones están más preparadas para proteger la información. ¿Sí? Sin embargo, también hay unas tendencias muy inquietantes. O sea, los pagos en el 2023 superaron los $1.000 millones, o sea, $1 billón se pagó en 2023 por simplemente pagar los rescates de información. La actividad por sí sola, o sea, solamente tener un ataques aumentó un 50% en la primera mitad del 2023 teniendo en cuenta estos kits que se consiguen en el dark web y que los precios aparentemente están en solo $40. Con solo $40 yo ya consigo en el mercado, en el dark web una herramienta, un kit de ransomware que me sirve para atacar una empresa. ¿No? Eh, y también los atacantes cada vez están mejorando la velocidad. Hace un tiempo hablábamos de que los atacantes estaban dentro de la organización con días de anticipación, ¿sí? Antes de generar un ataque. Pero hoy en día, gracias a temas como la inteligencia artificial, pues el tiempo que se demora en entender cómo funciona una organización, cómo está la red de una organización, es muchísimo menor que hace un tiempo. En el 2019 estaban más o menos 60 días dentro de la red para entender todo lo que pasaba con la red y poder lanzar el ataque. Hoy en día, o el año pasado, eso se redujo a 4 días. O sea, solo 4 días estuvieron en la red antes de generar un ataque. ¿Mm? Esa reducción pues hace que sea mucho más difícil detectar o prevenir el ataque antes de que este ocurra. ¿Sí? Me voy a dar cuenta de que un atacante entró a mi red solamente tengo 4 días para darme cuenta que alguien está creando las condiciones para generar un ataque dentro de mi red. ¿No? Y fuera de esto, pues esta otra tendencia es supremamente peligrosa, es que los ataques de ransomware al comienzo era simplemente un secuestro de la información dentro de los mismos servidores de la persona, de la empresa, de la organización. Lo que hacían básicamente era encriptar una base de datos o un sistema de información o los componentes de un sistema de información dentro de una red de una empresa. Y ese era el primer enfoque que tenía el ransomware. Ahora ya no solamente es eso, ahorita hay una cosa que llamamos la doble extorsión o incluso la triple extorsión. La doble extorsión implica que ya no solamente hacen el secuestro de la información, sino que extraen datos confidenciales o comerciales para extorsionar a los dueños de esos datos. ¿Sí? Extraen la información que está en una base de datos y empiezan a extorsionar la gente que es dueña de esos datos para no publicar esos datos, para no hacerlos públicos en las redes sociales o en cualquier parte, de esa manera explotan la información 2 veces y adicionalmente puede generar un enorme daño a la reputación de la empresa que permitió la exfiltración de esos datos. ¿Sí? Por ejemplo, el año pasado hubo un caso muy mencionado que fue el caso del Hospital Clínic de Barcelona, el cual le secuestraron, o sea, tuvo un ataque de ransomware que detuvo todos los procesos internos de la clínica, como por ejemplo las cirugías, las consultas,
el abastecimiento de medicamentos y de material hospitalario, todo eso se detuvo durante el tiempo que estuvo el secuestro en operación, pero adicionalmente, adicional a eso, los atacantes extrajeron información. Resulta que el Hospital Clínic de Barcelona era un hospital que atendía gente muy prestigiosa, gente con de gente con de mucho dinero, y esas personas se extrajeron historias clínicas de esas personas y empezaron a publicarlas en la red, ¿sí? A chantajear a esas personas para no publicar información de que alguno de ellos tenía algún problema, alguno de ellos tenía alguna complicación clínica que podría dañar su reputación, todo ese tipo de cosas empezaron a publicarlo, ¿sí? Y eso generó, pues obviamente, un gran daño a la reputación del hospital, porque permitió que eso ocurriera, y un gran daño a estas personas que obviamente, pues en algunos casos tuvieron que pagar, en otros pues no pagaron, pero van a demandar o demandaron a la clínica por permitir esa exfiltración. Esto generó pues realmente un impacto de enorme tamaño para esta organización. Entonces hoy en día ya el ataque ya no solamente consiste en encriptar los datos, que era lo que ocurría al comienzo, sino también en extraer los datos personales para chantajear a esas personas que son dueñas de esos datos personales. En Latinoamérica, ¿qué ha pasado? En Latinoamérica es básicamente sí que pasa lo mismo que alrededor del mundo, o sea, el hecho de que nosotros seamos un poquito menos dependientes del mundo digital para vivir, no nos exime del tema, o sea, de todas formas, ya hay una gran presencia de las empresas latinoamericanas en la red, una gran presencia de los procesos digitales en todas las empresas latinoamericanas, y eso genera que tengamos dificultades. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el mes de enero del 2024 es el mes en el que más ataques de ransomware se han hecho desde que se hacen mediciones de esos ataques, ¿sí? En Latinoamérica. Es decir, tenemos una gran presencia del tema en nuestra región. Tenemos aquí el ejemplo de dos casos. O sea, como ven, no solamente, digamos, pensamos casi siempre que esto ocurre solamente a empresas muy grandes, a cosas muy específicas, pero no necesariamente. Aquí tenemos un productor avícola en México, por ejemplo, que fue pirateado por un ataque de ransomware del grupo Cactus, y esta persona extrajo una cantidad de información y adicionalmente, pues, publicó información de empleados, de otras partes que operan con el negocio, de otros socios y clientes que operan con ese negocio. Y todo ese tipo de información se publicó, se hizo pública en la red y pues generó obviamente una gran cantidad de problemas para esta organización. ¿Sí? Y en Paraguay, pues imagínense, el ejército de Paraguay eh, fue atacado por un ataque de ransomware. Básicamente el que fue atacado fue realmente Tigo, el data center de Tigo fue atacado, y a raíz de ese ataque, pues el ejército se vio afectado porque tuvo información, o sea, 300 servidores que estaban en el data center de ellos fueron afectados y se extrajo información de esos servidores, se encriptó información de los servidores y de algunos de ellos se extrajo información. ¿No? Entonces, esto sigue creciendo todos los meses, sigue creciendo con muchísimas posibilidades. O sea, las posibilidades de los ataques no paran, los atacantes cada vez tienen más herramientas para hacerlo, si bien las empresas obviamente están mucho más conscientes y están trabajando mucho en detener esto, pues de todas formas los atacantes también lo siguen así. ¿Mm? ¿Cómo está funcionando los ataques? Básicamente se siguen basando en el tema el phishing. El phishing es la herramienta más usual para generar un ataque de ransomware. El phishing aprovecha al usuario, ¿sí? Cada vez las herramientas de phishing son más sofisticadas. O sea, ya no solamente al comienzo era que mandaban unos correos prácticamente inverosímiles y sin embargo algunas personas caían. Hoy en día mandan unas cosas mucho más creíbles, mucho más elaboradas, y hacen que las personas en algún momento caigan. Igualmente, hoy en día el phishing ya tiene herramientas de inteligencia artificial que hacen que los mensajes, primero, sean mucho más creíbles, y segundo, que se puedan enviar muchísimos más mensajes de phishing, ya no solamente por correo, sino también por mensajes de texto, por
mensajes de WhatsApp. Existen muchas posibilidades que están hoy en día utilizándose para generar un ataque de phishing, que finalmente lo que está generando es que un usuario haga un clic en un link que no debería hacerlo y a partir de ese link se empiece a propagar el ataque. ¿Sí? El ataque puede que inicialmente simplemente sea un robo de credenciales. Ese robo de credenciales va a servir para que el atacante logre entrar a la organización. Va a poder entrar a la organización a través de, si la empresa simplemente tiene una VPN, pues probablemente entrar por una VPN va a ser muy sencillo si se tienen las credenciales. Y la VPN pues permite un acceso a la red prácticamente ilimitado. A partir de ese acceso a la red se puede hacer exploración de todo lo que hay en la red y empezar a generar los ataques específicos a servidores de la empresa, a base de datos de la empresa, a entender cómo funcionan los backups de la empresa para encriptar también los backups y pues, van a lograr todo su objetivo muy fácilmente. O sea, finalmente, el usuario que está en un endpoint es el punto más débil de la cadena y ese es el que siguen atacando. ¿Sí? Hoy en día, digamos que de una manera más elaborada, ya probablemente ya no es el príncipe de Nigeria que está ofreciendo $1.000.000, ya eso se ha superado un poquito, pero hoy en día sí son cosas mucho más elaboradas, ya saben cosas de las personas que reciben o que quieren atacar y a partir de eso pues logran que las personas entren a estos links y a partir de esos links faciliten que el atacante entre a la red de la organización. ¿Mm? Los tipos de ataques de ransomware, pues siempre han existido dos, que son los tradicionales, que son el cripto y el locker. O sea, básicamente el locker es que se bloquea el acceso a unas máquinas, se bloquea, no, digamos que no se encripta, pero se eliminan todos los usuarios de las máquinas que hay de un dispositivo o de un servidor, se eliminan todos los usuarios, todos los accesos que tiene ese dispositivo o esa máquina, y a partir de ahí los atacantes exigen un pago para permitir de nuevo el acceso. Ese es como el más sencillo, ese cada vez se usa menos, ¿sí? Porque simplemente es relativamente fácil volver a crear los accesos. Hoy en día ya no se usa tanto, pero el cripto sí se usa mucho. El cripto lo que hace es, como decíamos ahora, encriptar los archivos que están en un dispositivo, en un servidor o simplemente en un PC. Los encripta y los atacantes exigen un pago para poder devolver el ataque, para devolver la llave de encripción. Sin embargo, pues ya hoy en día sobre esto vienen añadiéndose cosas que ya hemos mencionado, la doble extorsión, ¿sí? Que básicamente los usuarios están haciendo públicos información que extraen y el ransomware como servicio. ¿Sí? El ransomware como un servicio que está hoy en día generando muchísima facilidad para que cualquier persona con mala intención pueda generar un ataque de ransomware a una empresa. Y pues ante esto lo que ha pasado, las empresas básicamente se han enfocado, que las organizaciones están muy preocupadas obviamente de lo que puede pasar si hay un ataque de ransomware. Sin embargo, el foco está en las herramientas de prevención. ¿Qué herramientas necesito yo instalar para evitar ser atacadas? ¿Sí? El problema es que cuando yo me concentro únicamente en eso, no considero la posibilidad del ataque. ¿Sí? Debo tener en cuenta varias cosas. La primera es que las herramientas de prevención lo que hacen es mitigar el riesgo, ¿sí? Pero no lo eliminan. Ninguna herramienta es capaz de eliminar completamente el riesgo. Por otro lado, las herramientas son software, o sea, software se puede corromper, se puede dañar, se puede desactivar en algún dispositivo y a partir de ese momento, del momento que se desactiva, pues la protección se pierde. ¿Sí? Las herramientas, al ser software, también tienen vulnerabilidades, ¿sí? Y esas vulnerabilidades pueden ser aprovechadas por atacantes para, a partir de ahí, desactivarlas y desde ese momento generar tener la posibilidad de generar el ataque. Entonces, por eso es muy importante no solamente considerar las herramientas, sino considerar el caso en el cual yo soy atacado, en el cual a mí me atacan y no hay nada, y pues tengo que estar preparado. Así como hoy en día las empresas, ya desde hace muchos años, las empresas se preparan para un desastre, ¿sí? Tienen un DRP, un Disaster Recovery Plan, o un plan de continuidad del negocio que debe utilizarse en caso de un desastre.
¿sí? Esos desastres casi siempre están pensados en el caso de que se dañó el servidor central, hubo un terremoto, se perdieron las comunicaciones completamente, ese tipo de cosas que son las que normalmente pasan en un desastre. Sin embargo, poco se considera el caso de un ataque de este estilo. Un ataque de ransomware es un desastre para una empresa y hay que tener planeado qué pasa ante un ataque. Y así como yo tengo planeado qué pasa cuando hay un terremoto en una empresa, yo tengo planeado de dónde están los extinguidores, de dónde está, cuáles son los puntos de encuentro, entreno a la gente para que salga a esos puntos de encuentro cuando hay una alarma. Todo ese tipo de cosas yo las hago para cosas que sé que no puedo detener. O sea, un terremoto yo lo máximo que puedo es alertarlo con 45 segundos de anticipación en en el mejor caso, pero no lo puedo detener. O sea, yo no puedo hacer nada contra un terremoto. Igual ocurre con un ataque de ransomware. Yo puedo mitigarlo, puedo evitar o controlar muchos tipos de ataques, pero idealmente mitigar el riesgo no significa desaparecerlo, significa solamente disminuir la probabilidad de que el riesgo ocurra. Entonces, cuando yo tengo un riesgo que se va a materializar en algún momento, yo tengo que tener un plan para qué hacer cuando ese riesgo se materialice. En eso se basa el enfoque de Absolute. Absolute se basa en la preparación, en qué tenemos que hacer para prepararnos para un ataque, qué tenemos que hacer cuando un ataque se realiza. Entonces ahí nosotros tenemos un enfoque que se basa en tres aspectos principales, a través principalmente de los endpoints, que son los puntos, primero son los puntos más sensibles, pero segundo son los puntos de más fácil recuperación. O sea, yo lo primero que puedo recuperar probablemente en un ataque de ransomware es el endpoint, ¿sí? Porque el endpoint generalmente pues es un PC que tiene pues un sistema operativo relativamente no tan complejo, puedo reinstalarlo por completo, puedo hacer cosas con él que hacen que sea mucho más flexible y más fácil recuperarme desde el endpoint, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener un enfoque basado en el endpoint, que es en lo que nosotros nos especializamos. Entonces, acá tenemos este enfoque que se basa primero en estar preparado para el ransomware, segundo en el monitoreo de la ciberhigiene en esos dispositivos. Eso básicamente significa monitorear o controlar cómo están las diferentes aplicaciones de protección en los endpoints, cómo está el anti-malware, cómo está la encripción, cómo están las reglas de firewall, cómo están todos los elementos de seguridad en ese dispositivo, cómo monitorearlos y finalmente las herramientas que yo tengo, cuáles son las herramientas de las que yo debo dotar ese endpoint para lograr una recuperación ante un ataque de ese estilo. O sea, ¿para qué debo estar preparado si el ataque se consolida y qué herramientas debo tener para recuperarme desde ese dispositivo? ¿Mm? Entonces, este enfoque se basa en nuestras herramientas y se basa pues en los pasos, o sea, los pasos que nosotros consideramos que deben considerar las organizaciones. Lo primero es tener una estrategia absolutamente preparada y lista, hacer unas evaluaciones de riesgo, analizar cuáles son los riesgos reales que existen, hacer pruebas de escritorio de esos riesgos, o sea, qué pasa, yo me siento con mi equipo de seguridad y analizo qué pasa ante un ataque de esos, cuáles son los procesos que se detienen, cómo puedo yo mantener esos procesos de manera manual, qué cosas, o manual o semi-manual, qué cosas puedo hacer solamente teniendo en cuenta los dispositivos, no teniendo en cuenta los servidores, qué cosas puedo yo lograr con un computador de escritorio, eh, cómo tengo también adicionalmente que entrenar y concientizar a los empleados, tengo que tenerlos completamente conscientes de que si hay un ataque, ¿qué deben hacer ellos? O sea, ¿cuál es el plan para ellos? ¿Cómo deben actuar ante un ataque? ¿Cuáles son los canales de comunicación que hay cuando hay un ataque? Todo este tipo de cosas deben ser ellos entrenados para eso. Debo asegurar los backups, ¿sí? Debo asegurar mis backups para que primero estén completamente seguros y yo me pueda recuperar en cualquier situación. Y segundo, para que esos backups, si los tengo que restaurar en una máquina más pequeña, parcialmente, para poder trabajar, para poder operar, pues lo pueda hacer. O sea, yo tengo que tener unos backups que tengan una flexibilidad tal que yo pueda, si es necesario, restaurar una parte lo mínimo necesario para operar en un dispositivo como un PC. Tengo que hacer test de penetración y mantenerlos de manera continua. O sea, yo tengo que estar haciendo penetration testing de mi red continuamente y estar tomando acciones a partir de los resultados de eso. Tengo que crear una cosa que se llama las herramientas de comunicación out of band, ¿sí?
Normalmente cuando las personas tienen un ataque, digamos cuando hay un terremoto, por ejemplo, yo sé que si hay un terremoto, pues se va a caer la red celular, se va a caer la televisión, todo se va a perder, porque pues probablemente haya un impacto muy grande. Entonces tengo a la organización la doto de radioteléfonos, o a mi familia la doto de radioteléfonos para que se puedan comunicar en caso de un problema de ese estilo. Unos radioteléfonos con pilas que funcionan en cualquier circunstancia, transmitan en una banda que no tiene ningún problema, que no tiene ninguna dependencia de un agente externo. Entonces puedo utilizar esos para ese caso. Igualmente, acá yo tengo que tener unas herramientas de comunicación que funcionen fuera de la banda tradicional. ¿Sí? Yo tengo que poderme comunicar desde mis endpoints con mi organización utilizando algún mecanismo. Seguramente el atacante va a bloquear los chats a los dispositivos, va a bloquear el correo a los dispositivos y el usuario no va a tener forma de comunicarse claramente con su data center. Los usuarios no van a tener forma y va a ser imposible llamar a 1.000 o 2.000 usuarios al mismo tiempo. Entonces, probablemente tengo que tener alguna herramienta que me permita comunicarme, me permita mandarles mensajes, me permita preguntarle cosas a los usuarios desde un canal que sea externo, que salga de los canales tradicionales y que sea seguro. ¿No? Y finalmente, pues yo tengo que tener unas alianzas con mis partners y mis proveedores tecnológicos con canales claros de comunicación para saber qué hacer en una situación de esta. Yo tengo que saber, ellos forman parte importante en caso de, tener que recuperarme. Yo necesito que ellos intervengan, entonces yo los tengo que tener preparados. Yo tengo que saber, ellos tienen que saber cuál es su papel, tienen que estar informados de cuál es su papel, dependiendo pues obviamente de los componentes que ellos soporten o manejen de mi organización, pero pues tienen que tener claro eso. O sea, no puede ser una cosa que lo llamen el día del desastre y no sepan, no tengan ni idea qué tienen que hacer. Eh, obviamente, pues la prevención, ya habíamos hablado de que en esto se enfoca muchísimo la gente, pero pues obviamente no la puedo olvidar. La prevención es fundamental. Entonces aquí pues tengo que mantener mis parches actualizados y las versiones del software actualizado. Yo tengo que garantizar que todas mis aplicaciones están correctamente actualizadas en todo momento. Tengo que tener unas listas blancas de aplicaciones que están permitidas dentro de mis dispositivos, ¿sí? Y si me doy cuenta que algo se sale de esa lista, pues poderlo desinstalar o poderlo sacar de esas máquinas. Crear filtros anti-spam en mis servidores de correo para mitigar el riesgo de un phishing. Sobre todo implementar el enfoque de confianza cero. El enfoque de confianza cero básicamente lo que dice es que yo no debo confiar en nadie, no debo confiar absolutamente en nadie, no debo tener ningunos niveles de confianza que no sean los mínimos necesarios para operar. ¿Sí? Cada empleado debe tener acceso a lo mínimo que él necesita para operar, pero no debe tener acceso a un byte más. Cada empleado debe tener muy controlados los accesos que tiene. Tengo que tener mis herramientas de anti-malware al día, sincronizadas con sus fabricantes para que tengan todas las firmas de los anti-malware que están en vigencia siempre activas. Y mis endpoints deberían estar encriptados para mitigar el riesgo de que en un mismo dispositivo, en el mismo endpoint, los mismos endpoints me los encripten. ¿Sí? Pues va a ser muy difícil para un atacante encriptar sobre algo que está encriptado. Entonces, yo tengo que mantener mis dispositivos encriptados. Por otro lado, exfiltrar información encriptada, pues no va a permitir que los atacantes puedan hacer uso de esa información. Entonces tengo que garantizar que la encripción es una tarea normal en mi organización. Obviamente las herramientas de seguridad del endpoint, los CDRs, los DLPs, todas este tipo de herramientas de seguridad las tengo que mantener. Y finalmente, los temas de autenticación. ¿Sí? El acceso remoto de las personas. Hoy en día que la mayoría de la gente trabaja de manera remota, yo tengo que garantizar que estas personas que están trabajando de manera remota siempre estén utilizando los mecanismos correctos para autenticarse cuando entran a trabajar en la empresa. Tengo que tener un multifactor authentication, un doble factor de autenticación, ojalá con biometría, y tengo que tener un single sign-on. ¿Sí? Un single sign-on que permita garantizar que la persona que está cuando se conecte entre con las reglas de la organización. ¿Sí? No simplemente que entre a la red, sino que entre con las reglas que están definidas para esa persona. Y finalmente, pues tener los mecanismos que me permitan responder
ante el incidente. Lo primero es pues tener los contactos con los contactos con los partners tecnológicos, activarlos para que ellos intervengan en el proceso de recuperación. Segundo, tener las herramientas que me permitan fortalecer el ambiente muy rápidamente, el ambiente que está siendo atacado, que yo lo pueda fortalecer muy rápidamente. Tener herramientas que me permitan erradicar el ataque, ¿sí? Erradicarlo a nivel de endpoint, a nivel sobre todo de los endpoints, que es donde puedo empezar, desde donde puedo empezar la recuperación. Y herramientas que me permitan recuperar y restaurar la operación del negocio de una manera segura, sin riesgo de reinfección. ¿Cómo funciona el servicio nuestro? O sea, ¿qué hace el servicio nuestro de Absolute Software para la respuesta al ransom? Absolute Software tiene un servicio diseñado con base en nuestra herramienta Secure Endpoint, que habilita a los clientes primero a evaluar cómo está su preparación, o sea, todos los puntos que vimos ahora de la estrategia. Un equipo nuestro de consultoría se sienta con los clientes, evalúa cómo está su preparación, revisa cómo está la ciberhigiene en la flota de dispositivos. Obviamente el cliente tiene ya que tener Absolute y con base en eso vamos a revisar cómo están sus dispositivos en cuanto a ciberhigiene, cómo están las herramientas de seguridad. Definimos las estrategias necesarias para que esos dispositivos estén actualizados, tengan lo que requieren tener para operar y adicionalmente creamos los elementos necesarios para una recuperación rápida de los endpoints, apoyándonos en los temas en las funcionalidades que tiene Absolute Secure Endpoint, ¿sí? La conectividad always on, la restauración de aplicaciones críticas de manera automática y la librería de scripts. Entonces, con base en esos elementos, nosotros creamos un servicio que básicamente lo que hace es hacer esto. Pues primero la preparación estratégica, básicamente identificar cómo están la seguridad dentro de la empresa, cómo están los controles claves dentro del dispositivo. Segundo, habilitar las políticas que sean necesarias dentro de Absolute para mantener la resiliencia de aplicaciones. Absolute es una herramienta que permite mantener las aplicaciones de seguridad del dispositivo siempre activas, ¿sí? Absolute está monitoreando más de 80 aplicaciones de seguridad y es capaz de restaurarlas y de volverlas a instalar si es que alguna de esas aplicaciones haya sido inactivada voluntaria o involuntariamente o ha sido desinstalada. ¿Sí? Absolute es capaz de detectar esa situación y es capaz de reinstalar esa aplicación de manera automática. Por otro lado, pues tenemos que capacitar a los empleados de la compañía, básicamente a los administradores de la consola de Absolute, para que entiendan cómo funciona el monitoreo de Absolute de las aplicaciones y puedan tomar acciones cuando detectan alertas o cuando detectan diferentes situaciones en el estado de las aplicaciones que Absolute está monitoreando. A partir de la herramienta vamos a poder monitorear esa higiene cibernética, vamos a poder sacar un inventario de hardware y software que nos va a permitir saber qué hay dentro del dispositivo, entender los cambios que se hacen en cada uno de esos dispositivos, ¿sí? Evaluar la postura de seguridad, cómo está la seguridad en cada uno de esos dispositivos. Vamos a poder descubrir qué datos confidenciales residen dentro de los dispositivos y para poner esos dispositivos, esos datos confidenciales o esos datos sensibles, ponerlos de una forma, protegerlos de una manera segura a través de las herramientas existentes y vamos a dar las recomendaciones necesarias para que las empresas disminuyan los riesgos con los datos que residen dentro de los endpoints. Y finalmente, pues preparamos todo para que si hay un ataque de ransomware, la empresa tenga herramientas de comunicaciones seguras con el usuario final del dispositivo, tenga la posibilidad de congelar dispositivos en riesgo para que no sean atacados, tenga la posibilidad de, en casos de dispositivos que han sido atacados, borrar cualquier información que esté en riesgo, borrar toda la información de una manera segura y rápida y efectiva. Y adicionalmente, a través de la ejecución de scripts y de la biblioteca de scripts que provee Absolute, incluir herramientas que me permitan recuperarme de un ataque. Entonces, Absolute ya tiene estos elementos incluidos, simplemente a través del servicio de consultoría. Lo que hacemos es habilitar todo esto para que Absolute pueda hacer esto. ¿Por qué Absolute puede hacer eso? Porque Absolute es una tecnología que pues es una tecnología persistente. Quiere decir que está basado en un componente que está dentro del hardware del dispositivo.
ese componente la convierte en una solución que es imborrable. O sea, un atacante no puede borrar Absolute. Un atacante que intenta entrar al dispositivo y a partir de ahí generar un ataque, va a poder probablemente deshabilitar el anti-malware, pero no va a poder deshabilitar Absolute, porque Absolute está dentro del firmware del dispositivo y al estar dentro del firmware del dispositivo, pues no va a poder ser deshabilitado de ninguna manera. ¿Sí? Esta tecnología, conocida como persistencia, está hoy en día viene incluida de fábrica por hasta 25 fabricantes de máquinas en el mundo entero, donde están los fabricantes más importantes. Están, por supuesto, incluido HP, Dell, Lenovo, todos estos fabricantes que son como los más importantes en la región, ya incluyen dentro de sus equipos de fábrica la tecnología de Absolute, ¿sí? Y está incluida en otros 25 fabricantes más. Y adicionalmente, pues ya hoy en día en los dispositivos que hay en el mercado desde el 2005 se viene incluyendo, eso hace que estemos incluidos en más de 600 millones de dispositivos alrededor del mundo. Más de 600 millones de dispositivos ya viene incluida la tecnología y tiene esta capacidad de autorrecuperación. Dentro de la solución, pues vienen algunas funcionalidades que son claves para este tema del ataque de ransomware. ¿Sí? La primera es la parte de resiliencia de aplicaciones, que como les decía, es un monitoreo en tiempo real de lo que está pasando con las aplicaciones de seguridad. ¿Sí? Ese monitoreo permite que si el atacante intenta desactivar el anti-malware, intenta desactivar una herramienta de DLP o cualquier herramienta que controle o que mitigue el riesgo de un ataque, pues así la logre desactivar, Absolute va a detectar esa desactivación y va a activarla de nuevo. La va a reparar y si es necesario, la va a reinstalar. Puede reinstalarla de manera automática. ¿Mm? Adicionalmente, Absolute tiene una herramienta que permite la ejecución de scripts remotos y dentro de esos scripts ya vienen incluidos más o menos 130 scripts que están diseñados para este tipo de ataques. 130 scripts que incluyen temas como actualizar parches de Windows de manera urgente, para los cuales no se requiere que el dispositivo esté en ese evento en el dominio, simplemente con que tenga una conexión a Internet ya Absolute va a poder acceder a ese equipo y va a poder actualizarlo. ¿Sí? Eh, Scripts que permiten, por ejemplo, bloquear los puertos USB para que nadie pueda extraer información manualmente del dispositivo, ¿sí? O puedan descargar información o ejecutables dentro del dispositivo. Scripts que permiten actualizar las reglas de firewall para cerrar ciertas conexiones que estén abiertas en ese momento desde el dispositivo que puedan generar problemas. ¿Sí? Todo esto lo podemos hacer desde Absolute. Desde Absolute podemos generar estas actualizaciones rápidamente a través de estos scripts y de esa manera podemos proteger el dispositivo en una situación de ataque. Adicionalmente, podemos proteger los datos en el endpoint. ¿Sí? Absolute puede monitorear los datos sensibles que existen dentro del dispositivo a través de ciertos patrones, puede detectar si los patrones que ustedes definan. Absolute ya tiene unos predefinidos, pero eso permite, el hecho de poder monitorear esos datos, permite detectar información sensible que está recibiendo en el dispositivo y permite alertar de eso al administrador de la consola para poder controlar lo que ocurre con esos datos. ¿Sí? Si se detectan datos que están sensibles, si hay un ataque, un dato sensible dentro de un dispositivo, por ejemplo, números de tarjetas de crédito, información personal dentro de un dispositivo y alguien necesita, alguien puede sacar esa información del dispositivo, pues a través de Absolute se puede detectar que esa información sensible está dentro del dispositivo y se puede borrar o se puede subir a una carpeta externa y asegurarla de esa manera para evitar que el ataque llegue a extraer esa información. ¿Mm? Adicionalmente, puedo bloquear los dispositivos. Yo puedo crear un bloqueo al dispositivo para que nadie pueda entrar a él. Cuando se hace un bloqueo de un dispositivo, además de que físicamente no se puede entrar al dispositivo, tampoco se puede entrar por ningún puerto. Se cierran los puertos de conexión del dispositivo y la única conexión que permanece activa es la de Absolute. Es la única conexión que permanece activa durante ese momento. Puedo borrar la información del dispositivo. Yo puedo borrar todo lo que está dentro de ese dispositivo. Si el dispositivo está encriptado, además lo puedo borrar muy rápidamente. Puedo hacer un borrado criptográfico que es supremamente efectivo y supremamente rápido. Y ese borrado me va a permitir a mí eliminar información para que no caiga en manos inadecuadas.
Puedo hacer geolocalización del dispositivo, puedo saber dónde está el dispositivo, ¿sí? Para, pues, probablemente detectar qué dispositivos están en riesgo en un momento determinado, en un momento de un ataque, y poder bloquear esos dispositivos, ¿sí? Puedo hacer esa geolocalización. Y finalmente, pues puedo, a través de las herramientas que existen dentro del dispositivo, pues puedo hacer recuperación del control. Por ejemplo, tengo herramientas que me permiten volver a crear usuarios dentro del dispositivo. Típicamente el atacante lo que hace es, cuando está atacando un dispositivo, es eliminar los usuarios para que nadie tenga acceso a ese dispositivo. Absolute permite volver a crear los usuarios en ese dispositivo, bien sea los usuarios del dominio o bien sea usuarios locales. Puedo restaurar un backup de los usuarios que están en ese dispositivo. Puedo reparar, bueno, ya he dicho que podemos reparar herramientas de protección, pero digamos que lo puedo hacer también bajo demanda, o sea, no solamente automáticamente, sino bajo demanda. Y puedo instalar parches de manera remota en los dispositivos para mitigar el riesgo del efecto que pueda tener un ataque de este estilo. Eh, con todas estas funcionalidades, pues hemos tenido casos reales en los cuales hemos intervenido utilizando nuestras herramientas y hemos apoyado a diferentes clientes. ¿Sí? Tenemos un caso de un cliente que fue atacado con el ransomware Hard to Decrypt. ¿Sí? Esto detuvo toda la operación del negocio. El cliente llamó a Absolute para ver cómo podíamos apoyarlo en la recuperación. Y pues básicamente los consultores de Absolute se integraron, el equipo de Absolute Assist se integró a la mesa de control, a la sala de control, y a partir de ahí pues empezaron a generar estrategias. Lo primero fue empezar a recuperar lo que estaba en los dispositivos, empezar a recuperar el control de esos dispositivos como tal, y a partir de los dispositivos con base con el mismo cliente, pues se empezaron a generar procesos que por lo menos permitían atender a los usuarios telefónicamente y permitían que el negocio no se detuviera por completo. ¿Sí? Con base en eso, pues esos equipos obviamente primero se revisaron que tuvieran la postura de seguridad correcta, que los equipos fueran visibles, que tuviéramos la parte de Application Resilience, perdón, que las aplicaciones estuvieran activas, que todo estuviera seguro, y desde estos dispositivos se empezó a recuperar la organización del cliente, se empezó a recuperar de una manera mucho más efectiva. ¿No? Y finalmente, pues se logró recuperar toda la operación del cliente. No sé si hay alguna una inquietud hasta ahí, David. No, no hasta ahorita. Ok, Yo perfecto. creo que podemos pasar a la consola. Pues vamos a ver la consola para ver lo que yo les había comentado ahora, las facilidades que tiene Absolute como tal para poder ver poder ayudar en un proceso de este estilo a recuperar los endpoints en una situación de un ataque de ransomware. ¿Sí? Eh, Esta es la consola de Absolute. Básicamente, Absolute inicialmente, cuando ustedes instalan Absolute dentro de una organización, lo que ocurre es que se entrega una consola de este estilo que está en la nube, ¿sí? Está accesible para que todos los usuarios del cliente los usuarios que el cliente defina o los administradores que el cliente defina, pues puedan empezar a monitorear los dispositivos. En los dispositivos se instala un agente. Este agente es un componente de software que básicamente está disponible para dispositivos Windows, Mac OS o Chrome OS. Este agente lo que va a hacer es activar el componente que está dentro del firmware del dispositivo, y en el momento que lo activa, el agente empieza a reportar a la consola respectiva. Empieza a reportar la información de los dispositivos. Va a contar, como les decía yo ahorita, va a contar todo el detalle de lo que está ocurriendo con un dispositivo, va a mostrar toda la información los detalles que tiene este dispositivo, cuál es el hardware que tiene este dispositivo, toda la información que tiene en cuanto a hardware este dispositivo, todos los diferentes componentes que están, no solamente la memoria, CPU, los periféricos, todos los elementos de hardware que están en el dispositivo. Voy a poder saber qué aplicaciones están instaladas dentro de este dispositivo y voy a poder saber el estado de salud de esas aplicaciones. Aquí me va a sacar una columna que me dice si una aplicación está operando de una manera saludable o no. Por ejemplo, aquí me dice que el BitLocker tiene una falla porque este dispositivo tiene el disco que está tratando de criptar es menor del tamaño mínimo permitido, que son 100 gigas, ¿sí?
100 megas, perdón. Este tiene un disco muy pequeño, entonces aquí tiene un disco que no está logrando encriptar y aquí me lo está alertando. ¿Sí? Adicionalmente me cuenta acá arriba en los elementos críticos, me cuentan cómo están los elementos de seguridad, el anti-malware, y me cuenta cómo está la encripción. Por ejemplo, este dispositivo no está encriptado, entonces me está alertando que este dispositivo pues, tiene situaciones en riesgo por esa falla en la encripción. Me cuenta adicionalmente dónde está el dispositivo. Me va a mostrar el sitio donde está este dispositivo en este momento. ¿Sí? Cuál es el sitio, e incluso me va a permitir ver una foto satelital del sitio donde está este dispositivo ubicado en este momento. Me va a mostrar todo lo que se ha hecho con ese dispositivo, cuál es el uso que tiene ese dispositivo, si es que tiene algún uso. Es un equipo que se usa moderadamente. ¿Sí? Estos son equipos de laboratorio, obviamente, pues tienen un uso relativamente bajo. Eh, y acá me va a contar cuántos minutos está usando este equipo cada día. Me va a contar cuáles son los dispositivos se pueden agrupar, pueden meter en diferentes grupos. Acá voy a colocar a qué grupos pertenece ese equipo y voy a definir las políticas diferentes a cada dispositivo. Yo puedo crear políticas diferentes por grupos de dispositivos o por dispositivo, puedo asociarlos a diferentes políticas. Entonces, toda esta información la tengo acá, tengo visibilidad total sobre lo que está ocurriendo con ese dispositivo. Igualmente, tengo visibilidad total sobre la totalidad de las aplicaciones que hay dentro de la organización. Acá me muestra cómo están todas las aplicaciones que tengo, ¿sí? Y me va a mostrar adicionalmente cómo está la salud de esas aplicaciones. Acá tengo, por ejemplo, el Windows Defender, que lo tengo instalado en todos estos dispositivos que están acá, y me está diciendo, miren, estos dos dispositivos está fallando, ¿sí? Está fallando, no está corriendo este Windows Defender, entonces hay que arreglarlo, ¿sí? No está configurado para que lo repare automáticamente, pero podría configurarse para que el Windows Defender sea reparado de manera automática en los dispositivos en los cuales está fallando. Me va a contar las versiones que hay, ¿sí? Y eso me va a permitir saber si estoy bien protegido en cuanto a estos temas. ¿No? Absolutamente, adicionalmente en sus reportes me permite ver cosas como, por ejemplo, cómo está el tema del anti-malware, ¿sí? Que es tan crítico en los temas de prevención. Me permite saber de cada uno de los dispositivos cuándo fue la última vez que se actualizó las definiciones en cada uno de los anti-malware. ¿Sí? Acá pues todos están del marzo 27, o sea, están relativamente recientes. Sin embargo, hay unos que tienen unas definiciones más viejas. Yo tendría que entrar a revisar por qué esos dispositivos tienen desactualizado las definiciones de anti-malware. ¿Sí? Eso me va a permitir saber en dónde están, me va a permitir saber de pues cómo está el tema del anti-malware en cada uno de esos dispositivos. Puedo adicionalmente actuar sobre esos dispositivos. Yo puedo coger cada uno de esos dispositivos y, si fuera necesario, por ejemplo, bloquearlos. O sea, tengo este dispositivo y decir, bueno, este dispositivo lo voy a bloquear, que está en una situación de riesgo. ¿Sí? Puedo bloquearlo incluso a nivel de firmware para que el bloqueo se realice precisamente antes de que el sistema operativo cargue, para que el atacante no pueda hacer ni siquiera un intento de cargar un sistema operativo distinto. ¿Sí? Entonces, el dispositivo se va a bloquear por completo y cuando se hace este bloqueo, pues lo que va a mostrar simplemente el dispositivo es un mensaje de este estilo. Un mensaje que dice que el dispositivo está bloqueado y que por favor llamar a este teléfono, pero nada se puede hacer con él. El equipo queda completamente desbloqueado, no se puede entrar ni con password de administrador ni con password de administrador del usuario. Y si el atacante le creó un usuario, no va a poder ni siquiera entrar con ese usuario, no va a poder hacer absolutamente nada con el dispositivo. ¿No? Ese bloqueo me permite a mí asegurarme que nadie va a poder tener acceso al dispositivo, excepto Absolute. ¿Sí? Adicionalmente, pues yo voy a poder, si mis dispositivos si estoy en una situación de ataque, yo voy a poder comunicarme con los usuarios, como les decía yo ahorita, yo puedo coger y enviarles mensajes a los usuarios, ¿sí? Enviarles mensajes diciéndoles que estoy en una situación de riesgo, ¿sí? Y les digo, por ejemplo, que tengo datos sensibles, que por favor, dentro del dispositivo, que por favor los muevan, que contacte al helpdesk, por ejemplo, mensaje el que yo quiera, puedo crear los mensajes que yo quiera y mandarlos, y puedo crear mensajes adicionalmente que pregunten cosas, ¿sí? Puede ser que yo simplemente necesito que el usuario me conteste si está teniendo algún comportamiento extraño dentro del dispositivo.
Entonces, bueno, aquí tengo unos ejemplos que me van a preguntar, cosas como, por ejemplo, cuál es el nivel de satisfacción, pero bueno, yo podría configurar estas preguntas para preguntar cosas relacionadas con una situación específica. ¿Sí? Entonces, estos mensajes me van a permitir a mí comunicarme y es un mensaje que va por fuera de los chats tradicionales, es un pop-up que va a interrumpir lo que el usuario esté haciendo, lo va a hacer, el usuario no va a poder actuar sobre el dispositivo en ese momento, sino que se interrumpe completamente lo que el usuario esté haciendo. Entonces eso me permite a mí comunicarme con el usuario a pesar de que el atacante haya bloqueado los chats, haya bloqueado el correo, que es lo que generalmente hace, y controlar de esa manera o mantener de esa manera alguna comunicación con los usuarios de la empresa. O mandarles un mensaje diciendo a todos, diciéndoles a todos, por favor, contésteme el que está teniendo este síntoma y el que esté teniendo ese síntoma, con eso se arma una lista y mando a bloquear todos esos dispositivos. ¿Sí? Puedo borrar la información que está en los dispositivos. ¿Sí? Yo puedo hacer un borrado. Como les decía, puedo hacer, si el dispositivo está encriptado, puedo hacer un borrado criptográfico. Este borrado criptográfico es un borrado que va a eliminar las llaves de inscripción del dispositivo que residen en los TPMs y que residen en el disco mismo. De esa manera, la información que queda en ese disco queda completamente ilegible. Un atacante, ni siquiera teniendo la llave de inscripción original de ese disco, va a poder recuperar la información que estaba ahí. La información queda completamente ilegible y nadie la va a poder recuperar. O puede hacer un borrado de simplemente borrar toda la información que está en un equipo. Estos son borrados seguros que me van a permitir a mí, en cualquier caso, generar certificados para poder hacer una recuperación. Adicionalmente, puedo hacer un borrado, no ya no un borrado total, sino un borrado de ciertos archivos. Si el usuario tiene una información en una carpeta específica y necesita borrarla, por decir algo, tengo, no sé, una carpeta que se llama confidencial, quiero borrar esa carpeta, pues mando a borrarla y de esa manera yo protejo la información que está ahí. ¿Sí? O sea, tengo la posibilidad de borrar solamente carpetas de los dispositivos o solamente un archivo específico si lo necesito y si eso me sirve para recuperarme de un ataque o para controlar o mitigar el riesgo de un ataque en un momento determinado. Por ejemplo, podría borrar un ejecutable que yo sé que es el que el atacante está usando para atacarme. ¿Sí? Yo puedo borrar ese ejecutable y de esa manera lograr que el atacante, por lo menos, su ataque se vea interrumpido por un tiempo mientras yo logro actuar. Puedo adicionalmente correr scripts. Aquí están los famosos scripts de los cuales hablaba ahorita. Los scripts que me van a permitir actuar ante un dispositivo. Por ejemplo, puedo deshabilitar los puertos USB, ¿sí? Habilitar o deshabilitar los puertos USB en un momento determinado. Puedo instalar software. Acá tengo varios instaladores que me permiten instalar. ¿Sí? Puedo buscar si hay un determinado hotfix dentro de una máquina para saber si las máquinas tienen el hotfix que necesito para mitigar un riesgo de un ataque. Puedo analizar todos los updates que han tenido las máquinas para saber pues, cuáles son las posibilidades de ataques en ellas. Puedo adicionalmente recuperar información de los equipos. ¿Sí? Yo tengo herramientas que me permiten leer los archivos que están dentro de un dispositivo y subirlos a una máquina, a un Dropbox, a un FTP, con una carpeta compartida para probablemente coger esos datos y alejarlos o ponerlos en cuarentena antes de que el ataque se consolide. ¿Sí? Puedo adicionalmente, ya había hablado de los instaladores, puedo, por ejemplo, añadir usuarios. Acá tengo herramientas que me permiten añadir un usuario local en una máquina, puedo añadir usuarios viejos, puedo recuperar, sacar backups de los usuarios y restaurar backups. Puedo remover un usuario local o usuarios, por ejemplo, que el atacante haya creado. Si yo detecto que el, 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 el atacante creó un usuario, yo lo puedo remover para que no pueda actuar sobre ese dispositivo. Puedo deshabilitar una cuenta. ¿Mm? Todo eso lo puedo hacer. O incluso puedo, por ejemplo, habilitar la biométrica de los dispositivos para garantizar que solamente se pueden ingresar a los equipos utilizando control biométrico y de esa manera mitigar el riesgo de los ataques. Puedo quitar los permisos que tenga un usuario, ¿sí? Sobre una carpeta o algo de ese estilo, precisamente para mitigar el riesgo en caso de que esté siendo atacado.
Acá en total hay 130 scripts desarrollados, 133, que pueden ser utilizados para todo este tipo de cosas. ¿Sí? Estos scripts están pensados precisamente para estas situaciones y son los que me van a ayudar a mí a perdón, a resolver problemas en los cuales pueden aparecer durante un ataque de ransomware. Entonces, con estas bases, estas herramientas que tiene Absolute Secure Endpoint, yo puedo ejecutar el servicio que les mencionaba. Primero, planearlo, por supuesto, con base en la postura de seguridad. Y segundo, ejecutar las acciones de recuperación cuando un ataque se llega a consolidar. ¿Mm? Entonces, eso era básicamente lo que les quería contar. No sé si hay alguna inquietud Buenísimo, hasta el buenísimo. momento. Sí, por ahí tenemos ya preguntas y bueno, es momento de las preguntas y las respuestas. Quiero invitarlo a que ahí tienen el chat habilitado. No todos los días tenemos un experto de la categoría y el nivel de Juan Carlos disponible para solventar todas nuestras dudas e inquietudes, así que por favor, ya este es el momento donde pueden desahogar ahí en la caja de preguntas y respuestas y en el chat todas las inquietudes que tengan, ¿no? Voy leyéndote Ujú. por aquí, Juan Carlos nos pregunta, hola, buen Vale. día, la aplicación tiene compatibilidad con sistemas operativos anteriores, por ejemplo, XP, Windows 7 servers. No, nosotros únicamente operamos con sistemas operativos que actualmente Microsoft soporte, es decir, con Windows 10 y Windows 11 actualmente, o con Mac OS de 10 en adelante, de versión 10 en adelante. Bien, bien, bien dicho también que tener estos sistemas operativos dentro de la organización obviamente representa un riesgo de seguridad por Sí, claro. la cantidad de vulnerabilidades que quedaron sin resolver y parches que quedaron sin actualizar y que ya de estos sistemas operativos Windows hay muchos a los que no les brinda ya soporte, ¿no? Ujú. De acuerdo. Listo. Respecto al script que bloquea puertas USB, si se quiere aplicar un bloqueo de un equipo, se requiere desbloquearlo urgentemente. ¿Cuánto tiempo tarda la política de desactivación en desbloquear el puerto USB? Bueno, actualmente, en la versión actual, la comunicación, digamos que Absolute ejecuta una conexión con la consola, el agente de que está corriendo en el dispositivo, ejecuta una conexión con la consola cada 15 minutos. ¿Sí? O sea que en el peor caso se va a demorar 15 minutos en ejecutarse ese script. Estamos trabajando en la siguiente versión que sale ahorita a mediados de abril. Va a salir una acción que permite ejecutar las acciones de seguridad, como por ejemplo esa, en, en tiempos mucho más rápidos, que están aproximadamente entre 1 y 3 minutos. O sea, ese tiempo de 15 minutos se va a bajar a tiempos entre 1 y 3 minutos. Buenísimo. Nos preguntan, ¿hay manera de bloquear desde los scripts de preparación dispositivos como Bluetooth, lectores de CD? Los scripts que tenemos actualmente no tienen forma de bloquear Bluetooth o lectores de CD. Sin embargo, construir un script para eso no es tan difícil. Pues, básicamente, si el usuario ya los tiene creados, se pueden integrar a la consola. O si no, a través de servicios profesionales, los servicios profesionales nuestros podemos crear scripts adicionales que tengan que el usuario requiera para esas cosas. Claro, y básicamente a nivel de script es posible crear lo que fuera, el límite lo pone la creatividad y la creatividad, la necesidad y el conocimiento. Ajá. Correcto. ¿Qué cobertura tiene para servidores Unix centrales y bases de datos relacionales? Bueno, Absolute funciona en endpoints, no funciona en servidores, ni en Windows Server, ni en servidores de Unix. Absolute funciona únicamente en endpoints, es decir, dispositivos tipo laptop, tipo desktop que tengan Windows 10 o Windows 11 o Mac OS o Chrome OS. Perfecto. ¿Android está soportado? No, Android no está soportado, solamente, ni tampoco iOS, solamente corremos en equipos Windows, Mac OS o Chrome OS. Buenísimo. Para eliminar un archivo es necesario brindar todo el path donde se encuentra el mismo o con solo colocar el nombre es suficiente. No es necesario colocar todo el par. Listo. ¿Se puede tener el servicio on-premise? No, Absolute corre en el cloud, no se puede tener on-premise. Se quieren funcionar como una consola que está siempre en el cloud. Perfecto. ¿Se realizan evaluaciones de vulnerabilidad y pruebas de penetración?
No, Absolute hace evaluaciones de la postura de seguridad de los clientes, no hace test de penetración, eso no lo hacemos. Lo que hacemos es únicamente, lo recomendamos, por supuesto, pero no lo hacemos. Nosotros lo que hacemos es la parte de evaluar la postura de seguridad, evaluar la parte de ciberhigiene de los dispositivos y nada más. Buenísimo. ¿En cuánto tiempo se realiza el borrado criptográfico? El borrado criptográfico puede tardar unos máximo un minuto, bueno, dependiendo del modelo del dispositivo, pero puede tardar entre un máximo un minuto más o menos. Eso es muy rápido. Sí, eso está buenísimo porque muchas veces depende del ancho de banda que maneje la organización, eso permite descargar una cantidad de datos en un tiempo específico. Ujú. Si la organización se da cuenta que está siendo sustraído desde un equipo en específico una cantidad de datos, que es generalmente lo que hacen cuando secuestran los datos antes de lanzar el ransomware y antes de agarrar y encriptar todos los dispositivos, es posible hacer esto de una manera muy rápida, ¿no? Y evitar Así es. que ocurra el robo de datos completo. Ajá. ¿Se puede hacer acceso remoto a los equipos desde el portal? Acceso remoto no, se pueden ejecutar scripts de manera remota. El control remoto no es una cosa que no, una práctica que nosotros hagamos, porque pues digamos que es una práctica que puede ser muy insegura en algunos casos. Entonces hacemos con scripts, los scripts son firmados por Absolute, se ejecutan de manera segura en los dispositivos y queda trazabilidad total de la ejecución de los scripts. Siempre queda acá, primero lo puedo mandar a ejecutar en varios dispositivos al mismo tiempo. Y segundo, pues tengo siempre trazabilidad de todo lo que ha ocurrido. Acá, por ejemplo, tengo el listado de todos los scripts que he ejecutado y siempre puedo saber cada script que hizo, cómo terminó, cuál es el código de retorno y puedo saber incluso cuál fue el código que se utilizó para ejecutar ese script. Entonces, esta forma de controlar los dispositivos de manera remota es mucho más segura. De hecho, una de las cosas, no lo mencioné en la reunión, pero estaba leyendo que una de las cosas que más se están usando hoy en día para generar ataques de ransomware es el acceso remoto a través de RDP. El protocolo RDP permite un acceso remoto a servidores y a dispositivos y pues, pero también es una puerta para consolidar rápidamente ataques de ransomware en las organizaciones. Perfecto. Nos preguntan, ¿los scripts se pueden programar para que se ejecuten a un horario determinado? No, se lanzan e inmediatamente se van a ejecutar. Listo. Eh, ¿Cuál es el enfoque de Absolute para proteger los endpoints de ransomware? Pues básicamente lo que revisamos ahora, la parte de protección, pues obviamente está basada en las aplicaciones de protección que tenga la empresa, como anti-malware y cosas de ese estilo. Y Absolute lo que hace es proteger la salud de esas aplicaciones. ¿Sí? Absolute verifica la ciberhigiene y la salud de las aplicaciones que hay dentro del dispositivo, hace recomendaciones al respecto y implementa herramientas que permiten controlar que esas aplicaciones siempre estén activas y haciendo lo que tienen que hacer. Perfecto. Básicamente le metemos esteroides a las aplicaciones que ella tiene, ¿no? Al par que fortalecemos y formamos parte de la base de la ciberseguridad en cada una de las organizaciones. De acuerdo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Juan Carlos, ya nos pasamos un poquito, yo creo que ya hasta aquí vamos a dejar la parte de preguntas y respuestas. De verdad, quiero agradecerte por toda esa sapiencia y conocimiento que nos ha entregado el día de hoy. Eh, Quiero invitarlos a todos a que estén atentos a nuestros próximos eventos. Todos los trimestres estamos desplegando, todos los meses estamos desplegando nuevos eventos para ustedes. Es un placer para nosotros poder acompañarlos y que ustedes estén aquí con nosotros viendo básicamente todas las cosas que podemos juntos hacer para fortalecer lo que es el parque de dispositivos, para fortalecer la postura de ciberseguridad en este momento que está súper crítico. Sí, señor, vamos a pasarle la presentación por mail. Esta llamada también está siendo grabada y también va a tener el link de acceso a la grabación. Se lo vamos a estar compartiendo en un correo posteriormente. Acá tienen nuestros correos electrónicos donde nos pueden contactar cuando lo deseen. La invitación es a que nos contacten si quieren ahondar más, si ya tienen Absolute y quieren saber más y mejor de cómo utilizar la herramienta y sacarle provecho. Por favor, no duden en contactarnos. Si aún no lo tienen,
Generalmente para todas estas presentaciones tenemos un cupo limitado de licencias gratuitas que podemos otorgar por un mes, mes y medio para que ustedes hagan la evaluación de la herramienta en sus organizaciones. Esto sin absolutamente ningún costo. Por favor, contáctenos y antes que obviamente se nos acaben esa cantidad de licencias que nos dan para cada uno de los eventos y podamos utilizarlas en sus organizaciones. Como les digo, esto no tiene absolutamente ningún costo. Ustedes nos contactan y nos dicen, mira, tengo un parque de 50 equipos, de 100 equipos, de 200 equipos y quiero probar la solución. Y ahí organizamos una llamada uno a uno y vemos cómo esto les puede hacer sentido a ustedes. De nuevo, esto no tiene ningún costo. Si les hace sentido, luego adquieren la solución. Si no, no ha pasado nada, seguimos siendo amigos. Para mí ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarlos y te dejo para que te despidas. Vale, muchas gracias David por la invitación y muchas gracias a todos por el tiempo compartido acá en la reunión. Espero pues que les haya servido este tiempo y espero verlos próximamente en alguna demo o alguna prueba de concepto de nuestras soluciones. Muchas gracias. Excelente día, excelente fin de semana. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.